Todo bien por aquí. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de un asunto que es bastante tenebroso, ¿no? Como es la muerte. Yo creo que a la muerte todo el mundo le tiene miedo. Y me gustaría pues hablar un poco sobre ese asunto. Que la muerte es real. Y todo el mundo sabe que se va a morir, pero no todo el mundo sabe de que hay una resurrección. Ese es el gran problema aquí. Hay una resurrección, hay una resurrección, pero la gente no cree. Bueno, la mayoría de gente no lo cree. Solamente la persona que confía en Dios sí cree que hay una resurrección. Corroborar esto, planteándolo como una verdad, para mí 100% es real. Porque hay cosas que no se pueden obviar, cosas que Jesús dijo, que sucedieron, que ese es el punto. Y si sucedieron, entonces, si Él dijo que existe una resurrección, ¿cómo vamos a negar entonces las palabras de Jesús? Si por ejemplo, yo quiero mostrarles a ustedes aquí un texto. Quiero mostrarles un texto que dice, cuando Jesús venía saliendo del templo, caminaba con los apóstoles, los discípulos, dice aquí, y le mostraron los edificios, claro, el templo, desde luego. Entonces Él les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Bueno, pues en este punto es que yo me quiero basar. Cuando Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, déjenme decirles que estaban allí, cerquita del templo, viendo la majestuosidad del templo. Hermoso, que se demoró más de 40 años, creo, para la construcción de ese templo. Pero Jesús ya lo estaba anunciando de que iba a ser destruido. Imagínense ustedes. Ahora, yo lo que quiero saber es si esto fue real. Pues muchos escritores que no fueron cristianos y que no eran religiosos escribieron que Jerusalén fue destruida. Ellos hablaron de la destrucción de Jerusalén 37 años después de la muerte de Jesús, donde las tropas romanas invadieron Jerusalén y destruyeron la ciudad y mataron miles y miles de judíos. Desde luego, esta maldición los mismos judíos se le echaron encima. Porque cuando sentenciaron a Jesús, ellos echaron esa maldición encima diciendo que la sangre de este hombre caiga sobre vuestras cabezas y sobre la de vuestros hijos. Aparte de rechazar a Jesús, de no creer en Él, están deseándole la muerte y echándose una maldición encima. Y 37 años después se cumple la maldición. Es más, fue tan terrible que dice Flavio Josefo que corría la sangre por las calles de Jerusalén cuando la ciudad fue sitiada por los romanos y fueron asesinados la mayoría. Y los que estaban adentro y no podían salir, estaban en una aflicción terrible que hasta se tenían que comer a sus propios hijos. Terrible, ¿no? Aquí Jesús lo anuncia. Dice: oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, o sea, ni en sábado. O sea, le está hablando a sus discípulos. Dicen los escritos de las personas que escribieron sobre este acontecimiento
que cristianos no murieron en esa destrucción de Jerusalén, solo murieron los judíos, porque es que Jesús aquí les está avisando, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto aquí refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, desde luego. Entonces, los que creyeron en Jesús se salvaron. Bueno, de hecho, todo el que cree en Jesús se salva. Pero el punto aquí mío es tocar el punto de la muerte. Bueno, dirán algunos, pero ¿por qué tocas la destrucción de Jerusalén si no tiene nada que ver con la muerte? Bueno, pues sí tiene mucho que ver. Porque acuérdense que después Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús allí está poniendo de manifiesto el simbolismo y está hablando de forma literal. Jesús está hablando de forma literal y también está hablando en términos espirituales, también en el futuro, porque dijo, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré, lo levantaré. Cualquiera puede pensar, bueno, pero ¿y cómo este puede destruir este templo y levantarlo en 3 días? Desde luego, Jesús está poniendo la parte literal que se cumplió, como es el templo en la destrucción de Jerusalén. El templo fue destruido, el templo material, pero recordemos que el cuerpo humano también es templo, o sea, es parte de, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Perdón que me confundo aquí. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues la muerte, les decía, que es algo que, bueno, todo el mundo siente pánico con ver un ataúd. ¿A quién de ustedes le gustaría estar dentro de una caja de esa? Pues a nadie. Pero los que creen en Cristo tienen una gran esperanza, la resurrección. Y eso es lo que yo quiero comprobar hoy. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Los judíos dijeron, bueno, pero ¿cómo puede derribar este templo que costó 40 años la construcción? Y viene a decir que en 3 días lo va a construir. Desde luego Jesús se está refiriendo al cuerpo físico, al cuerpo natural del hombre, que es templo también. Entonces, si tenemos el templo material que fue destruido, Jesús estaba anunciando en forma literal y paralelamente también está anunciando el fin en el futuro, poniendo también la resurrección, porque acuérdense que en la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. De eso no cabe duda. Dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces ya aquí tenemos manifiesta la resurrección en palabras de Jesús. Pero en Mateo 24 Jesús está hablando de una gran tribulación. Claro, cuando Jerusalén fue rodeada, eso fue terrible, eso fue como ustedes no se lo imaginan. Fue terrible. Pero paralelamente a eso también Jesús está hablando también del fin del mundo. Hay un texto que dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Acuérdense que una generación dura 80 años. En ese punto, del término literal de la destrucción de Jerusalén, se cumplió al pie de la letra. Que esa generación, 37 años después perecieron todos los judíos que se involucraron en la muerte de Jesús, murieron. Ese fue el fin para ellos. Pero también Jesús allí mismo, en ese mismo capítulo, también está hablando de la segunda venida. O sea que
tenemos que tomar en cuenta la gran veracidad que tiene la destrucción de Jerusalén